Hola a todos. Bueno, habíamos prometido que íbamos a conversar sobre la última herida que impide que vivamos una adultez sana y nos faltaba precisamente la herida de traición. Y vamos a tocar un poco como varios de los intríngulis familiares, porque es allí precisamente en el sistema familiar en donde se dan las principales alianzas y coaliciones, en donde el ser humano, los niños, se sienten especialmente traicionados y esto lleva a que en la adultez tengamos ciertas características, ciertos síntomas, pues que nos impiden relacionarnos adecuadamente con los demás. La herida de traición entonces proviene cuando o se gesta cuando tenemos padres que de alguna manera hacen entender al niño que no hay confianza, que no se es como lo suficiente para estar en ese medio familiar o para lograr ciertas cosas. Y de manera muy sutil se va haciendo entender que el niño, el adolescente o inclusive ese adulto es incapaz de lograr muchas cosas, inclusive muchas cosas que logró papá, que logró mamá, que logró abuelo, abuela, y van habiendo como una serie de agendas ocultas, de secretos, de ocultamiento, de comentarios escondidos, pero que por la inteligencia de los niños no escapa a su percepción y a su intuición. Entonces acá encontramos, por ejemplo, cuando hay unas alianzas muy fuertes en las familias, en donde no está involucrada la persona, sino que digamos hay alianzas entre mamá y hermano, o entre papá y hermano, entre otros dos hermanos, se empieza a sentir una sensación pues de traición, porque empiezan a haber secretos y comentarios que, como les decía ahora, no escapan a la intuición y a la percepción de los demás, ¿no? También están las coaliciones, que es precisamente cuando dos miembros de la familia, digamos, confabulan, pero en contra de otro, haciendo o buscando que el otro pues reciba un daño o haya un malestar. Entonces, en estas coaliciones, pues sí se busca hacer daño al otro y lo que se termina ocasionando son fuertes triangulaciones, quedando la persona que siente que sufre la traición en la mitad. Esto ocurre mucho, especialmente cuando hay divorcios, separaciones, y que los papás no son capaces de enfrentar directamente los mensajes, no son capaces de conversar sus cosas directamente, y los niños terminan siendo los chivos expiatorios, es decir, quienes reciben ese mensaje doble, quienes se convierten como de alguna manera en el mensajero, pero también en quienes los papás expían pues todas sus culpas, sus rencores, sus rabias o todas aquellas cosas que no están resueltas. Una coalición pues termina haciendo mucho daño en la estructura psíquica de los niños, y esto va pues lógicamente como a emerger en esa etapa adulta, cuando la persona se va a relacionar, en donde pues hay una desconfianza importante, en donde no se confía ni en las propias capacidades, pero tampoco se confía en el otro. Hay una incapacidad para creer y para confiar en que pueden haber personas buenas, en que hay personas capaces de no hacer daño. Se pierde esta confianza en el mundo y esto impide como que las relaciones a nivel general florezcan y sean de crecimiento, ¿no? Y también ingresa o entra también cuando los niños confían un secreto en los padres y los padres luego lo reproducen a sus amigos,
amigas o familiares o demás familiares, y el niño pues esperaba que fuera una cosa privada. Entonces, al escuchar al adulto que divulga, digamos, sus secretos o sus, digamos, sentimientos más íntimos, o lo que sucedió en determinada situación que marcó, entonces también allí se sufre como una herida de traición importante, y que también va a marcar en la adultez pues esas relaciones que el adulto entabla y establece. Se siente como que no vale la pena confiar en los padres porque estos van a divulgar los secretos, y finalmente no hay ese respaldo ni esa concordancia que debe haber entre padre e hijo. Forma de generar esta herida de traición también es que el niño o el hijo escucha que esas personas que son tan importantes para él, como son los papás, los hermanos mayores o familiares muy significativos, hablan mal de él. Que él escuche que demeritan sus reacciones, sus emociones, o demeritan lo que el niño es, bien sea física, intelectualmente o en términos de sus capacidades. El escuchar esto hace también mucho daño y va generando una herida de traición muy importante. El encontrarse con padres mentirosos o que mienten recurrentemente, que prometen y no cumplen, que hablan mal, por ejemplo, del papá, o cuando el papá habla mal de la mamá, viceversa. Cuando hay esos malos comentarios dentro de la familia en donde se descalifica al otro, se habla del otro cuando ni siquiera está presente y no se dicen las cosas directamente, va generando una herida de traición importante que se va gestando pues en ese crecimiento y se va a manifestar en la vida adulta, especialmente en el ámbito relacional. Digamos que el ámbito relacional en todo sentido, digamos en lo laboral, en lo emocional, en la pareja, esto puede lastimar muchísimo. Otra forma de generar esta herida de traición es no confiar. No confiar en las capacidades que tiene el niño para ir haciendo las cosas de las que es capaz de hacer dependiendo de su curso de vida. No le vamos a pedir lógicamente a un niño que reaccione o haga cosas de un adulto, como tampoco le vamos a pedir al adulto que haga cosas de un niño, porque ya es una persona más madura. Pero cuando se desconfía constantemente de lo que el niño hace, de lo que el niño es, esto va generando también una herida de traición que va a llevar a que la persona pues desconfíe de sus capacidades y no se atreva a desplegarlas por temor a fallar. También cuando hacemos creer a los niños que no merecen ciertas cosas, que no pueden pensar en grande, digamos una mentalidad de pobreza, pero no en lo económico, sino en lo espiritual, en lo que la vida puede dar y ofrecer. Esa pobreza, digamos, emocional y mental que transmitimos a veces, también hace que los niños tengan miedo de recibir, y por eso en la edad adulta, pues precisamente empiezan como a repeler el hecho de recibir. También cuando hay un acoso constante, un hostigamiento, una pauta de atosigamiento sobre los hijos frente a lo que hacen, a lo que no hacen, a lo que van a hacer, a las expectativas que se tiene de ellos, esa sobreexigencia, también va agotando a los niños y a los adolescentes en esa relación y en esa construcción, digamos, de sus premisas, de su sí mismo, que es lo que precisamente hace individual a cada persona y hace que cada persona precisamente tenga su personalidad diferenciándose de todas las demás. Entonces ese constante hostigamiento, esa constante presión hace que haya una desconfianza importante y por tanto luego se signifique como si fuera pues una traición. ¿Cómo se manifiesta la herida de traición en la edad adulta? Entonces pues primero
hay una incapacidad importante para confiar, ¿sí? Entonces son las personas que, digamos, a menudo son celosas, son en extremo desconfiadas. Acá no estamos hablando de advertir el peligro como un proceso instintivo de la sobrevivencia humana, sino que estamos hablando de aquellas personas que desconfían de todo y de todos, ¿sí? Están siempre pensando que hay algo oculto, que hay algo detrás, y esto hace que no, digamos, emprendan relaciones sanas, que eviten formar relación por temor a la traición, o que siempre estén en una postura defensiva, como lo son, digamos, las personas excesivamente celosas. Aquí entran, por ejemplo, inclusive las celotipias, todo lo que tiene que ver con trastornos esquizoides, esquizofrénicos, paranoides, paranoicos, porque hay una constante, como un constante temor de que suceda lo que sucedió en la niñez y que inconscientemente pues se tiene que evitar en la adultez, y la forma más segura de hacerlo pues precisamente es desconfiar. Entonces esto trae muchos problemas en todo tipo de relaciones, porque entonces se desconfía en el ambiente laboral, se desconfía en las relaciones de pareja, se desconfía en las relaciones de amistad, y esto empieza a obstaculizar como esa vida social, esa vida emocional que todo adulto pues debe tener. Otro síntoma es que las personas se pierden de relaciones que pueden ser muy buenas por temor a la mentira. Entonces yo creo que acá, pues obviamente a nadie le gusta que le mientan, pero hay mucho miedo de sentir también las emociones, de expresarlas, de vivirlas de una manera emocional. Entonces, digamos que para protegerse, estas son las personas que tienden a racionalizar mucho sus emociones, no a sentirlas, sino a emocionar, a pensarlas, perdón. Entonces siempre pasan por este filtro, pero nunca por acá. Y eso va haciendo que se vayan generando como enfermedades, que eso vaya somatizándose de otra manera, porque hay una incapacidad pues en la expresión de las emociones como deben ser. Acá también hay un síntoma súper importante, y es que las personas con herida de traición les cuesta mucho recibir. Recibir emocionalmente, recibir, digamos, económicamente, recibir en todo sentido. Piensan que es más importante dar que recibir. Entonces, digamos que acá vemos mucho personas que compran amor, que todo el tiempo están dando, y no solamente emocionalmente, sino económicamente, están todo el tiempo en función de dar, y no reciben. Se creen que no merecen recibir lo que los demás deberían dar en una relación equitativa, horizontal e igualitaria. Entonces cuando encuentran a alguien así se sienten mal, empiezan a sentir digamos sentimientos de culpa, y por eso digamos estas personas que suelen ser interesadas, que suelen ser aprovechadas emocionalmente hablando, pues aprovechan este tipo de personas para generar una relación muy complementaria de no dar, pero en cambio sí recibir. Entonces son personas que son frecuentemente víctimas de otras que quieren aprovecharse en lo emocional y en lo económico. También otro síntoma es que hay muchos problemas para adaptarse a situaciones nuevas, a personas nuevas. ¿Por qué? Pues precisamente por la desconfianza, porque digamos las personas se sienten más cómodas con algo que ya conocen, y les da miedo la novedad, porque la novedad puede significar peligro. Entonces normalmente se quedan como en ese espacio de confort y prefieren estar allí así se sientan mal o así estén inconformes, por temor a que la situación novedosa que llegue pues traiga personas que mientan o en las cuales no se pueda confiar. Si identificas alguno de estos síntomas, es posible que tengas una herida de traición que no te permite vivir tu adultez de una manera sana. Qué importante es conocerlos, saber si lo hemos vivido,
que probablemente también estemos repitiendo ese patrón con nuestros hijos o con las personas que tenemos a cargo, y esto hace que se perpetúe esa herida de traición generación tras generación dentro de un mismo sistema familiar. Usted puede construir algo diferente. Si encuentra alguno de esos síntomas, búsquenos, que es muy probable que lo podamos ayudar. Herida de traición. La quinta herida, que es la última además de las heridas que vinimos conversando, acerca de las que vinimos conversando, y que nos impiden vivir una adultez sana. ¿Por qué? Porque generan trauma, porque nos generan dificultades en las relaciones de pareja o en las relaciones laborales o en las relaciones familiares o sociales, porque nos generan un malestar o un disconfort interno, y en muchas ocasiones, cuando han sido más profundas, pueden generar importantes traumas o hasta trastornos de índole psicológica o mental. Entonces, recordemos que siempre buscar ayuda será importante para poder encontrarnos y sanar este tipo de heridas. Chao, chao.